Hermanos, en ese momento Jesús estaba pasando por el peor castigo que alguien podía recibir. Amén. Había sido azotado, golpeado, aleluya, gloria a Dios, escupido e insultado. Sus manos y pies habían sido clavados en el madero de la cruz. Yo me imagino que quienes lo crucificaron, los soldados romanos, estaban acostumbrados a que a todos a quienes habían crucificado los insultaran, pero en esta ocasión escucharon algo diferente. Escucharon una palabra que nunca habían escuchado. Amén, alabado sea el Señor. Oyeron a Jesús, oyeron a ese hombre hablando palabras de misericordia, palabras de perdón. Aleluya, gloria a Dios. Hermanos, Jesús en esta noche nos está dando una gran enseñanza. Esta palabra de Jesús es un llamado a cada uno de nosotros, amén, a perdonar a los que nos ofenden, a los que nos han hecho sufrir, a los que nos han causado dolor, a perdonar sin querer venganza, porque cuántas personas se han muerto o se están muriendo, terminando sus últimos días llenos de odio, de resentimientos y amargados. Y qué triste, hermanos, porque nunca quisieron perdonar. Pero en esta noche, si hay alguien aquí que necesita perdonar, Jesús nos dice que no nos vayamos de este lugar sin antes haber perdonado. Amén. Yo he escuchado a mucha gente decir, e incluso he escuchado a personas decir dentro de las iglesias que dicen que te perdone Dios, yo no. Y frases como esas, muchas más que la gente suele usar. Pero eso no es lo que Dios quiere que hagamos. Eso no es lo que nosotros tenemos que hacer. ¿O sí lo es, iglesia? Claro que no. Amén. Jesús nos da varias enseñanzas que podemos encontrar en la Biblia sobre el perdón. Porque si nosotros creemos que Jesús dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, y si creemos que Él lo hizo y lo dijo en una máxima agonía y sufrimiento, que en esas circunstancias Él le pudo pedir al Padre que nos perdonara, lo que Jesús predicó fue genuino. Cuando en Mateo 5:44 dijo, orad por vuestros enemigos, es porque Él mismo lo hacía y Él mismo lo hizo. Y cuando dijo en Mateo 18:22, perdonad hasta 70 veces 7, es porque Él mismo creía en el perdón. Él nos dio el ejemplo, hermanos. Y esa tiene que ser nuestra seguridad, que no importa cuán miserables nosotros seamos y no lo merezcamos, Él nos ama. Amén, aleluya, gloria a Dios. Hermanos, gloria a Dios, aleluya. Gloria a Dios. Amén, Él nos ama y si nos arrepentimos de corazón, Él nos perdona. Por la sencilla razón de que Él es así, un Dios de perdón y de misericordia. Hermanos, como cristianos, como hijos de Dios, tenemos que entender que ese perdón que Jesús hizo en la cruz es un gran ejemplo que nuestro Padre Celestial nos da, pues Él fue crucificado por nuestros pecados. Aleluya, gloria a Dios, alabado sea el Señor. Hermanos, este ha sido mi corto mensaje de esta noche. Espero que les haya sido de bendición. Amén. Dejo con ustedes a mi hermano Ingmar, que trae la segunda palabra de esta noche. Aleluya. Dios les bendiga nuevamente. Amén. Gloria a Dios. Hermano, que el Señor les bendiga. Así como dijo mi hermana, ¿verdad? A mí me toca predicar de la segunda palabra que nuestro Señor Jesucristo dijo en la cruz del Calvario. Y ella se encuentra en Lucas 23,
capítulo 43, versículo 43. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿A quién le dijo eso Jesús? A un ladrón, cierto, porque Jesús fue crucificado con dos ladrones, uno a la izquierda y uno a la derecha, dice la palabra del Señor. Pero dice la Biblia que antes de eso, dice que el Señor se encontraba afligido, dice que el Señor se sentía angustiado porque la hora había llegado, ¿verdad?, de la crucifixión. Dice que Él se sentía tan angustiado porque Él pensaba, Él se acordaba de lo que iba a pasar, ¿me entiende? Él se imaginaba todo el sufrimiento que iba a pasar en el transcurso que llegara a la cruz del Calvario. Yo me imagino a Jesús en ese momento. Él era Dios, 100% hombre, dice la palabra del Señor, y 100% Dios. Él hubiera podido, hermanos, decir no, hubiera podido huir, pero la palabra estaba escrita, dice que el Señor iba a cumplir la palabra. Él venía a salvar a lo que se había perdido, dice. Y dice que, yendo, dice, a ese lugar donde iba a ser la crucifixión, dice que lo golpearon, dice la palabra, que lo azotaron, dice. El Señor es hermoso, el Señor sigue siendo hermoso, dice que tenía un rostro hermoso, dice la palabra, pero dice que lo desfiguraron de tanto golpe. Dice la palabra que su rostro fue desfigurado. Yo me imagino al Señor, la hermosura de su rostro siendo desfigurada por el hombre, por el pueblo al cual venía a rescatar, que no lo quisieron atender. Y más lo entregaron, lo mataron. Me imagino al Señor, porque dice la palabra que lo crucificaron. No lo crucificaron con gente buena, lo crucificaron con dos malhechores, dice la Biblia. Pero eran dos ladrones. Me imagino, ¿verdad?, que cuando antes de todo eso, el sufrimiento de Él, todavía dice que lo crucificaron, dice que le clavaron sus manos y sus pies. En ese tiempo yo me imagino que lo querían presentar a un Dios que no podía hacer nada. Lo querían presentar a un Dios que estaba crucificado, que quería que nosotros tal vez, o los que estaban ahí, lo vieran, que no podía hacer nada, porque antes de eso el Señor había andado haciendo prodigios y milagros, dice la palabra del Señor. Dice que anduvo perdonando, dice que anduvo dándole de comer a multitudes de personas, dice la Biblia, sanando, dice. Dice que había un hombre enfermo con lepra, dice la Biblia, y dice que le dijo: Señor, si quieres limpiarme, límpiame. Y dice que el Señor se le acercó y lo tocó, y al instante se le fue la lepra. Ese era Jesús, el que tenía poder, el que venía a rescatar lo que se había perdido. Entonces digo yo, cuando lo crucificaron, ellos no sabían. Me imagino que no sabían, hermano. Me imagino que actuaron por sí mismos o porque tenían jefes arriba de ellos que los obligaron a hacer esas cosas. Y dice la palabra del Señor, dice que fue llevado, fue golpeado, dice, desfigurado. Y todavía dice que le pusieron una corona de espinas. Yo me imagino el sufrimiento del Señor Jesucristo, aleluya, siendo crucificado. Y dice que ahora se encontraba en medio de dos malhechores, uno a la derecha y uno a la izquierda, dice la Biblia. Dice la Biblia en Lucas 23. Dice en Lucas 23, 37, dice, 39, perdón. Dice que uno de los malhechores que estaba colgado le injuriaba diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros, le decía. Todavía le estaba reprochando al Señor. Todavía le estaba diciendo como a la brava, me imagino yo, ¿verdad?, reclamándole, porque como lo habían visto, yo me imagino que estos dos malhechores anduvieron cerca de Jesús cuando anduvo por todo Jerusalén sanando a las personas. Me imagino que ellos ahí anduvieron cerca, pero él no creía en Dios. Y le decía, recriminadamente le decía que si era el Dios, que se bajara de la cruz. Él quería que se bajara. ¿Y usted cree que Dios no podía bajarse de la cruz? Claro que se podía bajar si Él es Dios. Pero la palabra estaba escrita. La palabra se tenía que cumplir, dice la Biblia. Y dice que al instante el otro,
El otro malhechor que tenía al lado, a su otro lado, salió y lo reprendió. Dice la Biblia. Gloria a Dios. Dice que el otro le respondió al otro. Le reprendió diciendo: ¿ni aún temes a tu Dios estando en la misma condición? Nosotros a la verdad justamente padecemos, dice la Biblia, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos. Mas este ningún mal hizo, dice. O sea que el malhechor se estaba haciendo cargo que él sí era ladrón, pero estaba defendiendo a Jesús porque él lo conocía. Yo me imagino que él lo conocía de antes. Salió a defenderlo. Y yo me imagino a nuestro Señor Jesucristo golpeado. Dice que estaba deshecho de su cuerpo, dice la Biblia. No sé si el Señor miraba, no sé cómo estaba Dios, solo me imagino que estaba oyendo la plática de los dos ladrones. Ya me imagino al Señor cuando el primer malhechor habló. Yo pienso que Jesús ha de haber dicho: este me va a pedir la salvación porque yo soy Jesús. Pero no, él no le pidió eso, él le pidió que se bajara de la cruz. Pero eso no iba a pasar porque no se iba a cumplir la palabra. Y dice que el otro salió a reprenderlo, dice, haciéndose cargo que él era ladrón. Yo me imagino el Señor colgado, con la cara ensangrentada. Me imagino si él tenía fuerzas o no. Yo me imagino al Señor Jesús escuchando eso. Gloria a Dios, aleluya. Y dice que el malhechor siguió hablando y le dijo a Jesús todo lo que había pasado. Estaba a punto de suceder lo que iba a suceder, lo que Dios siempre hacía, milagro. Estaba a punto de suceder lo mejor de todo ese dolor que él había pasado. Él se iba a glorificar en la cruz todavía. Y dice que el ladrón le dijo, entonces dice, y dijo a Jesús el ladrón le estaba hablando a Jesús: acuérdate cuando vengas en tu reino, dice que le dijo. Él no le dijo que se bajara, él le dijo que se acordara de él cuando viniera en su reino, aleluya. Bendito sea el nombre del Señor, aleluya. Y yo leía ese capítulo y me llenaba, decía: Dios, tú eres grande y poderoso, aleluya. Que estando crucificado, pero tenía las manos así, abiertas, esperando que se reprintieran todavía. Oh, alabado sea el nombre del Señor, aleluya. Le hicieron lo que le hicieron al Señor. Quisieron vender quizás un Dios derrotado en la cruz, pero no lo pudieron hacer porque el Señor se iba a glorificar, dice la Biblia. Y dice que el Señor le respondió. Yo metido en esa palabra me imaginaba y pensaba en el Señor, si tenía fuerza, si le habló así como yo hablo de fuerte, o estaba débil, o le habló con esas palabras de amor todavía, que tal vez a él se le había olvidado todo el dolor que tenía, pero era un hijo que estaba arrepentido de la parte de él, y estaba con los brazos abiertos esperando, aleluya. Oh, santo y poderoso Dios, aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Y dice que el Señor le dijo, entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Se hizo lo que Dios quiso, se hizo el milagro, aleluya. Desde ahora estarás conmigo en el paraíso. Yo me imagino, ese ladrón se ganó la lotería. Ese ladrón se ganó la lotería, se ganó lo mejor. Pudo andar robando, pero esto no era nada, porque el Señor le dio la glorificación, el Señor le dio la salvación, aleluya. Oh, santo y poderoso Dios. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. El Señor es fiel, el Señor es poderoso. Y el mensaje de esta noche es ese, hermano. Yo me imagino que es el ladrón haber visto a Jesús cuando dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, el que esté muerto, vivirá. Aquí tengo, dijo el ladrón, aquí tengo la corona, yo también. Tengo al Señor frente de mí y no se me va a ir hasta que me bendiga, hasta que me dé la salvación, aleluya.
Yo me imagino al Señor diciéndole, de cierto te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Me imagino al Señor viéndolo, hijo mío, aquí está tu Padre. Yo he venido para salvar al mundo y a la humanidad. Oh, santo y poderoso es Dios, aleluya. Y ese es el mensaje para hoy, esta noche, hermano. Como cristiano, me da un gran mensaje a mí de seguirle pidiendo al Señor por mi familia que no conoce al Señor, aleluya. Porque sé que en el último momento, tal vez uno de ellos va a llegar al Señor y le va a decir: Padre, no te olvides de mí cuando vengas en tu reino, aleluya. Oh, bendito y alabado es Dios. Santo eres tú, Señor, aleluya. El Señor Jesucristo pasó todo sufrimiento solo por una razón: por el amor que le tenía a la humanidad. Dios es fiel y su gracia y su misericordia la demostró en la cruz del Calvario. Y Él sigue vivo, hermano. Si usted tiene un familiar, pídale al Señor por ese familiar, por su esposa, por su esposo, por sus hijos. Pídale al Señor que en el último momento el Señor también se lo va a llevar en su reino. Solo hay que tener fe, confiar en el Señor. Así como el Señor murió en la cruz del Calvario por salvarnos, pidámosle al Señor, hay que serle fiel. Y que Él va a hacer la obra. Porque Él salva a los que son salvos, dice la Biblia, que por su gracia Él los va a rescatar. Así es que el mensaje es, hermanos, sigamos adelante pidiendo por nuestras peticiones, que en el último momento Dios nos va a contestar. Alabado sea el nombre del Señor. Amén. Así continuamos y dejo a mi hermano Edra con la tercera palabra. Que el Señor les bendiga, mis amados hermanos. A mí me ha tocado la tercera palabra que se encuentra en San Juan 19:26, 7. Juan cuando vio Jesús a su madre, al discípulo a quien él amaba que estaba presente, dijo a su madre: Mujer, he ahí tu hijo. Después dijo al discípulo: He ahí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. La palabra de Dios nos habla aquí acerca de la familia, mis amados hermanos. Nos habla de la familia de vuestros hogares, a la familia de la fe también. Nuestro Señor Jesús, aún estando en los últimos minutos, en las últimas horas, en la cruz del Calvario, Él estaba sufriendo dolores y se compadeció a la vez de su madre. Y cuando Él tomó su minuto y vio la aflicción y la tristeza que tenía y el dolor, porque como ella lo crió desde pequeño, como cualquier madre cuida de los niños, de los hijos. Entonces Jesús le dijo: Mujer, he ahí tu hijo. Les está dando a entender que por qué ella se preocupaba si ella no se iba a quedar sola. Le estaba dando la autoridad al discípulo Juan a que se hiciera cargo de ella. Entonces, nuestro Señor Jesús nos está hablando a cada uno de nosotros como familiares que tenemos que amar a vuestras esposas, a vuestros hijos, a vuestros padres también, que nos acordemos de ellos, porque son padres terrenales de acá y tenemos que amarlos a ellos, porque el Señor nos habla acerca del amor que Él tuvo a la familia. Y como congregación también nos habla a la familia de la fe, que nosotros tenemos que amarnos unos a los otros, no importando lo que nos suceda a cada uno, mejor ayudarnos unos a los otros. Y si alguno está pasando alguna necesidad, entonces nosotros tenemos aquí al pastor para que nosotros podamos comentarle a él cualquier necesidad que está pasando en la familia. Entonces, también a la vez, Juan, desde el mismo instante, tomó a María y se
y se hizo cargo de ella para cuidarla. Eso es todo, mis amados hermanos. Sí, Mis amados hermanos, que el Señor los bendiga ricamente. Nos sentimos contentos en este día. A mí me toca a la cuarta palabra, como decía el hermano, y esta cuarta palabra se encuentra en el libro de Mateo 27, 46. Y la palabra dice así: cerca de la hora novena, Jesús clamó en gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Esta es una palabra muy preciosa, mi amado hermano, porque si ustedes pueden dar cuenta, en el verso anterior dice la palabra: y desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Esto quiere decir de que el Señor fue crucificado aproximadamente a las 9 de la mañana. Es algo que nosotros lo podemos ver y nosotros nos podemos dar cuenta en qué forma llegó el Señor a ser crucificado. Porque directamente cuando nosotros vemos lo que la Sagrada Escritura nos enseña, la Biblia nos dice a nosotros que desde la hora sexta, que son las 12 del mediodía, y hasta la hora novena, que son las 3 de la tarde, el Señor estuvo crucificado por 6 horas, desde las 9 de la mañana hasta las 3 de la tarde. Cuando nosotros vemos esto, mi amado hermano, cómo es que el Señor Jesús llegó allí a la cruz, nosotros sabemos que el Señor se sentía solo. El Señor estaba solo. En ese momento, si nosotros sabemos perfectamente que fue abandonado por sus discípulos, los que anduvieron cerca de Él, desde antes lo abandonaron los discípulos que eran personas como nosotros. Él se sintió solo, lo dejaron solo en ese momento. Porque nos damos cuenta que cuando Él clama: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Nosotros sabemos perfectamente que Él es Dios, 100% Dios, pero en ese momento Él era también 100% humano, como usted y yo. Como usted y yo, Él se sentía en ese momento completamente solo. La humanidad de Él llegó en ese momento. En ese momento yo me imagino que Él se sintió completamente abandonado, completamente solo. Pero ¿por qué el Señor directamente decía Dios, si Él es Dios? Entonces, pero que en ese momento Él humanamente, en la soledad había llegado en Él. Es algo donde nosotros nos podemos dar cuenta, ¿verdad? Que cuando nosotros tenemos situaciones a veces donde nos tenemos solos, el Señor nos da a nosotros ese ejemplo de cómo podemos buscar de Él. Tenemos que clamar a Él, tenemos que pedir a Él y tenemos que poner todo aquello que nosotros sintamos cuando nos sintamos solos, abandonados, siempre pedirle al Señor. Porque Él es el único que nos puede dar esa fuerza para nosotros poder salir de esa situación que estamos pasando, de esa situación que nosotros nos estamos enfrentando. Porque según nosotros podemos dar cuenta, era una lucha. Aunque Él en la cruz no era una lucha, Él estaba cumpliendo una promesa que nos había dado a nosotros, una promesa de la cual Él nos iba a salvar, nos iba a libertar, nos iba a sacar de ese lugar donde nos encontramos solos. El Señor es bueno, mi amado hermano. El Señor siempre pone en cada uno de nosotros palabras para poder clamar a Él. Y en ese momento nosotros podemos entender de que Él era humanamente hombre. Y entonces Él clama a Dios, a su Padre. Y le pregunta, se puede llamar casi como un reclamo que Él le hace para decirle que se sentía solo, que se sentía abandonado. Pero allí es donde nosotros debemos de ver esto, porque la Escritura nos enseña a nosotros de que
6 horas pasó él crucificado, en las cuales nosotros debemos siempre creer. Dice la Sagrada Escritura que allí en ese lugar había mucha gente de la cual a él había hecho milagros, gente de la cual él había sanado. Pero allí en ese mismo lugar se encontraba también el maligno. El maligno que estaba también con todos sus ángeles que lo seguían. ¿Y sabe qué? Que es algo muy bonito, porque cuando nosotros vemos esto, nos damos cuenta de que el enemigo de ese momento, el maligno de ese momento dijo: cumplimos el propósito de derrotar al Mesías. Eso era lo que ellos querían, eso era el propósito de ellos, derrotar al Mesías. Y si eso hubiera pasado, en vano predicáramos el evangelio de hoy, este día. Pero ¿sabe algo, mi amado hermano? El Señor ganó la batalla, porque el Señor levantó su mano y Él siempre puso en ese momento a Dios como primero. Lo que nosotros tenemos que hacer es poner a Dios como principio siempre que estemos en un lugar solo, cuando nosotros nos sintamos abandonados. Nosotros tenemos que estar siempre pidiéndole al Señor. Dice que fue un lugar, fue una noche, un día completamente de tinieblas, como la noche. Fue algo oscuro, fue algo que la gente se sentía confundida, la gente no sabía qué estaba pasando, porque en ese momento ellos estaban crucificando a alguien que para ellos no tenía importancia. Aunque había hecho milagros, el maligno estaba allí. El maligno estaba viendo cómo derrotar todo esto. Pero el propósito del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo era salvar a la humanidad. Ese era el propósito del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Porque Él había sido ya propuesto desde antes. Desde antes, dice la Sagrada Escritura que cuando Él fue puesto para venir a salvar la humanidad, eso fue desde antes. Entonces, ¿qué es lo que nos da a entender a nosotros la Sagrada Escritura? Que el Verbo se hizo carne. Gloria sea al Señor. Porque cuando nosotros ponemos ese contexto bíblico, nosotros debemos de entender que es el Señor el único que podía representarnos en esa cruz. Representar a cada uno por todos esos pecados de los cuales nosotros siempre hemos llevado. Pero el Señor tiene misericordia con cada uno, mis amados, porque cada vez y cuando nosotros nos sintamos solos, nosotros siempre debemos de clamar a Él y rogar a Él, porque es Él el único que nos libera de todo eso. Alabado sea su nombre. Esto es algo muy maravilloso, porque cuando nosotros vemos esto, sabemos perfectamente que el Señor estaba sufriendo. Según dice la Sagrada Escritura, que él era un hombre muy bello, muy hermoso, pero allí no se le conocía su rostro. Ellos querían derrotar y hacer que todo lo que el Mesías venía a hacer fuera sacado, que no se cumpliera, pero ya estaba escrito y eso tenía que pasar. Por lo tanto, yo, mi amado hermano, pienso, ¿verdad?, que hay de aquellos que visitando una iglesia, hay de aquellos que conociendo la palabra, un día se retiran del Señor, sabiendo que el Señor hizo un sacrificio grande en la cruz por sacarnos a nosotros de todo aquello de lo cual nos sentimos a veces abandonados. Para Él librarnos de eso, Él tuvo que pagar un precio, y eso fue la cruz del Calvario. Que el Señor los bendiga a cada uno de mis amados hermanos. Tengan muy buenas noches cada uno de ustedes, queridos hermanos y hermanas. Efectivamente me corresponde desarrollar la quinta palabra, la cual se encuentra en Juan 19:28. Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo para que la escritura se cumpliese: tengo sed. Y estaba allí una vasija llena de vinagre. Entonces ellos empaparon en vinagre una esponja
y poniéndola en un hisopo, se lo acercaron a su boca. Me corresponde desarrollar la más breve de las palabras, y esta la estaremos viendo desde 3 puntos. El número 1, la sed que Jesús tenía. Número 2, la sed que la iglesia tiene o debería de tener. Y el número 3, la sed que el mundo tiene. Queridos hermanos y hermanas, todos sabemos que el cuerpo humano está compuesto en su 60% de agua. Jesús, en su humanidad, tuvo sed porque sufrió los dolores propios de la condición del hombre. Sintió sed porque él tuvo una pérdida de sangre extrema que le causó una fiebre, causada por la irritación de sus dolorosas heridas. Los clavos sujetos estaban en las partes más sensibles de su cuerpo y sus heridas se abrían conforme al peso de su cuerpo. Los clavos que él arrastraba en su carne bendita hacía que sus heridas se abrieran conforme al peso de su cuerpo. Arrastraba los clavos de una forma que le rompía sus delicados nervios. La tensión extrema producía una fiebre ardiente. El severo dolor le causaba una sensación en su boca tan ardiente que parecía que fuese un horno, llevándolo a él a declarar el pasaje de la Biblia: mi lengua se pegó a mi paladar. Desde el punto de vista espiritual, nuestro Señor tenía sed de salvar a la humanidad, sed de que se cumpliera la voluntad del Padre, sed de perdonar todos nuestros pecados, sed de que se cumpliesen las santas escrituras. Como segundo punto, ¿cuál es la sed que debería de tener o la que tiene la iglesia? Oh, amados hermanos, ¿cuál es esa sed que nosotros tenemos? Sed de amor, sed de afecto, sed de confianza, sed de justicia. Cualquier sed que nosotros tengamos, traigámosla a los pies de Cristo. Nuestro Señor nos enseña también que la sed es el eterno resultado de nuestros pecados, pues Él dice en relación al millonario: y en el Hades alzó sus ojos diciendo: Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esa llama. Amado hermano, cualquiera que sea esta copa que ahora eres conducido a beber o que estás bebiendo, por muy amarga que sea, Él ha recorrido ya ese camino. Rindámonos todo a Él, porque solo Él puede saciar nuestra sed. Él se lo reveló, si ustedes recuerdan, a la mujer samaritana en el pozo. La próxima vez que tengamos dolor, aflicción o depresión, recordemos que nuestro Señor puede comprender todo lo que nos pasa, todo lo que nos está pasando, porque Él tuvo una experiencia práctica y personal de eso. Tercer punto, la sed que el mundo tiene. ¿Qué es lo que nos ofrece el mundo, queridos hermanos?
Hay un desierto. No existe nada bueno allá afuera para nosotros. Si estamos fuera de Cristo, en vez de hidratarnos, nos está secando cada día más. Si seguimos en lo que estamos y no cambiamos nuestra forma de ser, siempre tendremos esa sed. El mundo nos ofrece un mar salado y definitivamente de esa agua no podríamos tomar porque nosotros moriríamos. Pero ¿saben qué, queridos hermanos? Hay una buena noticia, y es que nuestro Dios amó tanto al mundo de una forma tan inmensa que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que tenga sed y crea en Él tenga vida eterna. Jesús dijo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Hermanos, el que cree que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios Altísimo, no tendrá sed jamás. Y llegaríamos a la conclusión de hacer una pequeña reflexión. Hermanos, ¿qué nosotros estamos dando a Jesús? ¿Le estamos dando vinagre o le estamos dando agua? Porque el vinagre es nuestra desobediencia. El vinagre es la falta de que no querer cumplir la palabra de Él, aunque nosotros la conocemos, no queremos ser hacedores de ella. O en cambio, le estamos dando nosotros a Él nuestra obediencia en el agua. ¿Acaso somos obedientes? Pero sobre todo, ¿le estamos nosotros dando al Señor nuestro corazón? Queridos hermanos, recuerden, tengo sed. Muchas gracias, que el Señor les bendiga. Amén, mis amados hermanos. A mí me toca la sexta palabra. Esta palabra se encuentra en Juan 19:30, si lo quieren buscar. Y la palabra dice así: cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es, y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. Oh, mi amado hermano, ¿qué significa el vinagre? ¿Qué sabor tiene el vinagre? El vinagre tiene un mal sabor, amén. El vinagre es amargo, ¿verdad? Entonces, ¿qué representa acá el vinagre? El vinagre representa el dolor que el Hijo del Hombre estaba padeciendo en la cruz del Calvario. Eso amargo, amado hermano, es, como ustedes saben, el Hijo del Hombre vino a padecer, sufrió de escarnio, fue desechado, amado hermano. Él fue vituperado, fue bofeteado, fue escupido, Él fue burlado y Él fue humillado, amén. Como ustedes saben, las Escrituras dicen de que Él fue crucificado y lo crucificaron prácticamente, literalmente desnudo. Esta fue la peor humillación que hicieron con nuestro Señor Jesucristo. Aparte, el gran dolor, porque Él fue azotado, amado hermano, Él fue azotado. Él llevó todo el peso de la ira de Dios sobre el pecado. Ese pecado, amado hermano, que usted y yo teníamos que pagarlo, porque usted y yo estábamos condenados al fuego eterno. Pero Dios, en su grande amor, nos entregó, como decían mis hermanos, a su único Hijo, para que Él viniera aquí a esta tierra a morir. Amado hermano, Él dice, cuando ha pasado todo esto, anteriormente Él empezó a sufrir horas antes, muchas horas antes, porque su palabra nos dice
que cuando él fue al lugar del Getsemaní con sus discípulos, dice que él les dijo: me siento triste, me siento angustiado. Y se sintió triste y angustiado, dice, en gran manera. Y dice que les dijo: me siento triste hasta la muerte. Él, mi amado hermano, fue a orar a su Padre. Y dice que en 3 veces él pidió al Padre que si era posible pasar de él esa copa. ¿Usted tiene idea de que si eso hubiera sucedido, usted sabe ahora qué estaría pasando con usted y conmigo? Nosotros no tendríamos vida eterna, estaríamos condenados, no habría salvación para nosotros, no habría oportunidad. Pero fuimos dichosos, mi amado hermano, porque el Hijo del Hombre vino a cumplir con la misión encomendada. Él obedeció hasta la muerte, amén. Y él que dijo: pero que no se haga lo que yo quiero, sino lo que tú quieras, amén. Amado hermano, nosotros estamos dispuestos a decir así al Señor cuando Él pide algo de nosotros. ¿Somos nosotros de esa manera de obedientes? Amado hermano, la palabra que a mí me tocó dice: consumado es. ¿Qué significa la palabra consumado es? Significa todo está cumplido, todo está hecho, ya no hay nada más que hacer. La deuda está saldada. Tu deuda, yo la pagué y no aboné, no hice abono por ella. Yo la saldé, la pagué por completo. Amén. Amado hermano, ¿no se alegra usted? Él lo hizo todo por nosotros. Amén. Aleluya. Dice su palabra que Él vino a cumplir, ¿qué? Una misión. ¿Cuál era su misión? Morir en la cruz. ¿Y por qué? Porque su palabra dice que usted y yo estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, y que no había nadie acá en la tierra que pudiera perdonarnos y mucho menos salvarnos. Su palabra nos dice, amado hermano, desde el Antiguo Testamento nos habla. Usted dirá, se hacían sacrificios, amén. Se hacían sacrificios de animalitos. Se sacrificaban muchos animales y esos sacrificios eran muy frecuentes. ¿Por qué? Porque el pecado era demasiado, pero porque ya la ira del Señor solamente así podía ser apaciguada por ese pecado, amén. Entonces había que hacer constantemente esos sacrificios de animalitos. Pero sucede que esa sangre de esos animalitos no eran lo suficiente para salvarle a usted y a mí. Solo apaciguaba la ira de Dios, solamente. Pero no podían salvarle, ¿qué? Su alma. Amén. Solo podían ser limpios por momentos esos pecados. Entonces, dice que sucede, ¿verdad? Que dice, entonces, ¿quién podrá? O sea, ¿quién lo hará? No se hallaba nadie, amado hermano. Pero mire cuán grande el amor de nuestro Dios. Dice que hubo alguien que se ofreció a sí mismo. Y ese alguien es nuestro Señor Jesucristo. La palabra dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna. Mire qué poderosa esta palabra. Primeramente nos habla algo muy doloroso, amén, porque la paga del pecado es muerte. Y aquí nos habla no solo, quizás no tanto literalmente de una muerte física, sino que está hablando muerte espiritual, porque el pecado eso hace que nosotros en lo espiritual nos hace decaer, amén. Entonces habla de una muerte espiritual y una muerte eterna, o sea, nuestra alma estaba condenada, no había salvación. Pero aquí viene lo hermoso, porque en medio de eso tan trágico, amén, viene la palabra de Dios y también nos dice que el regalo de Él, la dádiva de Él, es la vida eterna. O sea, el regalo que Él nos ha brindado a nosotros es la vida eterna. ¿En quién dice?
En Jesucristo, amén. En Cristo Jesús. O sea, especifica en quién. Este es nuestro Señor Jesucristo. Y aquí es lo hermoso porque entonces, si hay alguien que se ofrece a sí mismo y viene ese alguien, el Hijo del Hombre, viene a esta tierra, mi amado hermano, y viene a esta tierra siendo 100% Dios, pero viene también siendo 100% hombre, humano igualito que usted, con sentimientos igualito que usted, ¿me entiende? O sea que no podemos decir, porque era Dios, Él soportó. Estaba en su 100% de humanidad, mi amado hermano. Amén. Entonces dice, Él viene y se presenta y viene ahora de nuevo diciendo, consumado es. Yo lo hice todo, todo está cumplido. No hay quien se pueda levantar y decir, pero yo hago este sacrificio porque yo soy bueno. O sea, yo soy salvo porque yo no le hago mal a nadie. Yo me porto bien con la gente, soy bien bondadoso, en muchas cosas. El hombre puede decir que por eso es salvo. La palabra de Dios dice que no hay salvación por obras. ¿Amén? ¿Cuántos lo saben? Dice que seremos salvos solo por fe y por su gracia. ¿Amén? Entonces no hay nada que el hombre pueda hacer para ganarse esa salvación más que una cosa: confiar, creer, amén, y proclamar el nombre del Señor como su Salvador, amén. Aleluya. También, amado hermano, es hermoso saber, es triste, pero es de gran victoria. Él llevó el castigo de nuestra paz, toda fue sobre de Él. ¿Por qué? Él nos reconcilió con nuestro Padre Celestial. ¿Y por qué Él nos reconcilió? Porque usted y yo estábamos separados de la presencia del Señor. ¿Sabe por qué? Porque el pecado viene desde Adán y Eva. Entonces, desde que nosotros nacemos, ya traemos el pecado en nosotros. Entonces, es necesario que en cierta edad, usted y yo, pues, tuvimos en cierto momento que venir y aceptar a nuestro Señor Jesucristo como nuestro suficiente Salvador. Amén. Tuvimos que hacerlo. ¿Por qué? Porque éramos pecadores, porque eso lo venimos trayendo desde allá hasta acá. Pero es lindo porque entonces Él vino y Él se entregó. Entonces el castigo de nuestra paz fue sobre Él y Él nos reconcilió con nuestro Padre Celestial. Entonces ahora usted y yo tenemos ese acceso directo con Él, podemos hablar con Él, amén. Hemos sido reconciliados con Él, amén. ¿Usted no se alegra? Amén, aleluya. Te adoramos, Señor. Mira que su palabra dice que por un hombre vino el pecado, por Adán, pero por otro hombre vino la salvación. Qué lindo es Dios, amén. Que trae el problema, pero trae la salida, amén. Y por nuestro Señor Jesucristo, nosotros hemos sido salvos, amén. Mi amado hermano, el amor de Dios es muy grande. ¿Se detiene usted por momentos en su vida a pensar en el sacrificio que Dios hizo por nosotros? Por usted, por mí. ¿Se detiene usted en algún momento para meditar cuán grande fue lo que Él hizo? Amado hermano, lo que Él hizo no fue algo cualquiera, o sea, no fue cualquier cosa, amén. Fue algo grande, amado hermano. Mire, tan grande el amor de Dios, pues nos entregó a su único Hijo, amén. Entonces hay algo hermoso, porque el enemigo, ustedes saben que el enemigo es nuestro acusador y él trata de acusarnos y de llevar esa acusación ante el Padre. Pero es lindo porque ahora nuestro Señor Jesucristo le puede callar la boca a Satanás y decirle: Padre, yo ya pagué por él. Yo ya pagué por él y mi sangre fue derramada con dolor. Fue derramada ya en la cruz del Calvario con mucho sufrimiento. Y yo pagué por él. Y la sangre de Cristo tiene poder, amado hermano. Aleluya. Hay poder en el nombre de Jesús. Nunca jamás se le olvide que hay poder en la sangre del Cordero. Amén. Amén. Pero es hermoso, amado hermano, porque cuando Él dice:
consumado es, también hay algo bien hermoso y poderoso. Cuando Él dice así, Él dice, consumado es, hay victoria. Hay victoria para la humanidad. Amén, amado hermano, métase en esta palabra. Hay victoria. Aquel que está perdido y no le conoce, ahora es su oportunidad. Hay victoria en Él. El poder, amado hermano, el poder de Satanás ahí fue derribado, porque ahí en la cruz del Calvario Él lo exhibió públicamente y derrotó las potestades de las tinieblas. Le quitó toda potestad, todo poder, toda autoridad, amado hermano. ¿Y qué sucedió? Que ese poder y esa autoridad se la ha entregado a usted, que es su pueblo, que es su iglesia. Así, amado hermano, que usted no se amedrente ante las situaciones, porque usted se supone que tiene Cristo, usted tiene el poder. Nunca lo olvide, usted tiene el poder, porque dice que Él ahora está bajo la planta de nuestros pies, amado hermano. Así que usted solo proclame el nombre de Él. Amado hermano, yo quiero terminar nada más diciéndole a usted, no se le olvide el sacrificio tan grande que Jesús hizo por usted. Amado hermano, aprendamos a amar. Valoremos el sacrificio que Jesús hizo allá en la cruz del Calvario, porque cuando usted no ama, cuando usted no tiene misericordia con la gente, cuando usted solo habla, calumnia y hace tantas cosas, entonces usted está pisoteando la sangre de Jesucristo, porque aquel que usted mira mal es su hermano también. Mi amado hermano, usted dirá, es mi esposa, es mi esposo. Ese esposo es su hermano en Cristo. Esa esposa es su hermana en Cristo. Nunca lo olvide. No tenga esa gran confianza que porque es mi hermana de sangre, que porque es mi madre, es mi padre, que porque es mi esposa, es mi esposo. Recuerde, esa persona es un hijo de Dios y es su hermano en Cristo. Piénselo muy bien, amado hermano. Dios solo pide algo de nosotros, y es justicia, que amemos misericordia y que nos humillemos a Él. Amado hermano, cuando usted deja pasar en alto la mala mirada que le pudo haber hecho cualquier persona, usted se está humillando ante Dios, pero está dándole la honra y la gloria a Él, y usted va a ser más victorioso de lo que ahora es. Sigamos así, y aquel que aún no le ha conocido, o el que está caído, levántese. Su palabra dice que hoy tenemos abogado para con el Padre, y es por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y el que aún no le ha conocido, pues aquí está Él como su Salvador, y dice que aquel que proclamar el nombre de Él será salvo. Amén. Aquí está Él, mi amado hermano. Amado hermano, sigamos adelante. Sigamos adelante, iglesia, y no pisoteemos la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Demos testimonio de que somos hijos de Dios, dentro y fuera, en todo lugar. Que Él nos conoce, y no se le olvide que el ojo de Jehová está sobre de usted. Amén. Está sobre de mí. De Él no se esconde nada, mi amado hermano. Así que, amado hermano, eso es lo que yo he traído. Él es bueno, nos amó. Su amor fue muy grande y nos dio su único hijo. Valoremos ese sacrificio y sigamos adelante en el nombre de Jesús. Amén. Dejo a la última palabra a mi hermana Dice. Dios les bendiga, mis amados hermanos. Tuve el privilegio de desarrollar un poco la última palabra. Y está en Lucas 23:46. Ahí lo pueden ver en la pantalla, mis amados hermanos, está ahí, se lo han puesto. Me responde con un amén. Amén. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Estas fueron las últimas palabras de Jesús como conquista
triunfo, confianza y obediente hacia el Padre que Él lo había enviado. Al exclamar el Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, estaba culminando el propósito del Padre. ¿Y cuál era el propósito? La muerte. La muerte de 100% hombre. Que podemos ver todo lo que Él vivió, todo el sufrimiento que Él pasó a través del transcurso de la cruz, de todas las palabras que mis amados hermanos expusieron, ustedes pudieron escuchar. Y ahí dice que todo el gran sufrimiento y dolor que Él vivió. Pero Satanás, el diablo, que el Señor lo reprenda, en ese momento se sentía en victoria, porque Él veía la victoria a través de la muerte de 100% hombre. Pero Él no sabía el propósito de Dios. Él no veía el 100% Dios. Él solo veía el 100% hombre, pero no veía a lo lejos de la grandeza de Dios. Entonces podemos ver ahí, mis amados hermanos, que Él también, cuando Él dijo, en tus manos encomiendo mi espíritu, estaba diciendo, regreso al mismo sitio de donde vine, regreso al mismo lugar de donde alguna vez salí. Y vemos que Él encomendaba su espíritu al Padre que lo envió al rescate de la humanidad, mi amado hermano. Podemos comprender, pude comprender yo, cuán grande, cuán maravilloso es Dios, que dio a su único Hijo por el rescate de cada uno de nosotros, mi amado hermano, por aquel que todavía escucha su voz. Él escucha su voz a través de cada uno de nosotros, mi amado. Y ahí Dios hace el milagro que hizo con nosotros en traernos a este lugar. Mi amado hermano, es una gran bendición poder escuchar su voz. Y también podemos ver en Juan 17 y 18. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo el poder para ponerla y tengo el poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Ahí podemos ver, mi amado hermano, que no lo mataron reyes, no los mataron los judíos, no lo mataron los soldados, los centuriones, todo lo que estaba ahí, no lo mataron. Ese era un propósito del Padre que venía desde que Él quería salvar a la humanidad, mi amado. Él quería salvarnos, a usted y a yo, a mí y a todo aquel que sigue escuchando su voz, porque a través de esto vienen más hacia Él. Y en ese momento, mi amado hermano, nos deja bien en claro que todo fue hecho por amor. Eso no tiene precio, mi amado hermano. Solo quiere que nosotros entreguemos nuestro espíritu. ¿Y nuestro espíritu qué es, mi amado hermano? Mirar hacia el cielo, mirar hacia arriba de donde vino el Espíritu Santo, mirar hacia allá sin importar que vengan tribulaciones, que vengan desiertos, que venga el problema que venga, mi amado hermano. Mirar hacia arriba, mirar hacia el blanco que es Jesucristo. Y entonces, mi amado hermano, ahí podemos ver la victoria que tuvo Jesús aquel día cuando dijo, en tus manos encomiendo mi espíritu. Ahí podemos ver la victoria, mi amado hermano, porque nosotros también encomendamos nuestro espíritu, nuestra alma, nuestro todo hacia Él, y Él hace la obra, mi amado hermano. Y podemos ver, mi amado hermano, que cuando el centurión vio lo que había acontecido, dio gloria a Dios diciendo, verdaderamente este hombre era justo. Y toda la multitud
de los que estaban presentes en ese espectáculo volvían golpeándose el pecho. Pero todos sus conocidos y las mujeres que le habían seguido desde Galilea estaban lejos mirando estas cosas. Mi amado hermano, en eso yo podía ver y decir que a veces nosotros, en medio de todas las circunstancias, de todo lo que a veces nos recarga este mundo, a veces, mi amado Dios, nos pasa lo de las mujeres, sabiendo que era Jesús, que habían convivido tanto tiempo con Él, mi amado Dios, viendo todas las clases de milagros que Él hacía. En ese momento estaban lejos mirando, tal vez por miedo, por lo que pudieran hacerle a ellas también. Pero ahí me deja un mensaje, mi amado hermano, que a veces nosotros ahora sabemos y entendemos lo poderoso y grande que Él es, que es lo que Él puede hacer en nosotros. Y a veces estamos como esas mujeres a lo lejos, y Él nos ha dado a entender que podemos entregar nuestro espíritu hacia Él y decirle: aquí estoy, haz lo que quieras hacer en mí. Y entonces, mi amado hermano, ese es el mensaje, que pongamos nuestro espíritu, nuestra alma hacia Él y decirle: Señor, úsalo, tú lo puedes hacer, para ti no hay nada imposible. Y entonces, mi amado hermano, Él puede ver, porque dice que Él conoce los pensamientos de nosotros, aún ni lo que hemos pensado, Él lo sabe ya. Mi amado hermano, entonces podemos poner todo delante de Él y decirle: Señor, aquí estoy, haz de mí lo que tú quieras. Y Él hará, porque el Espíritu, Él se fue. Cuando Él entregó su Espíritu, prácticamente murió. Pero entonces allí el Espíritu Santo, Él nos dijo que nos lo iba a enviar. Y el Espíritu Santo está en nosotros, mi amado hermano. El Espíritu Santo lo redarguye cada día, lo haga, mi amado Dios, sentirse protegido, con confianza, porque a través de este sacrificio que Él hizo en la cruz del Calvario, ahora podemos entrar confiadamente ante el trono de su gracia, dice su palabra. Y con esa confianza irnos ante Él y decir: aquí estoy. Y Él va a hacer lo que Él tenga que hacer con su vida, porque Él tiene un propósito para cada uno de los que estamos aquí, mi amado hermano. Que el Señor les bendiga.